Muy buenas noches, bienvenidos a otra semana más acá en Panorama Político. Ya esta semana el Tribunal Supremo Electoral oficializaba los resultados de la primera ronda de elecciones, indicando que la presidencia la competirá Jimmy Morales contra Sandra Torres el próximo 25 de octubre. Y para hablar de este tema y de todo lo que se viene a partir de este anuncio del tribunal, estamos con los periodistas de Noticiero Guatevisión. Bienvenidos sean todos y iniciamos contigo, Carolina. Así es, pues este martes el Tribunal Supremo Electoral, mientras los guatemaltecos gozaban de un descanso, daba a conocer los resultados de la elección en el caso de la presidencial y ya mencionaba los municipios en donde se estarían repitiendo las elecciones, en donde hasta hoy existen algunas dudas por qué motivó al Tribunal Supremo Electoral, si fue además de la quema de más del tercio de las papeletas o si hubo algo más, otro tipo de violencia posteriormente a los escrutinios que hicieron en 11 municipios, 5 más que en las elecciones de hace 4 años se repitieran los comicios municipales, y pues se dan también a conocer los resultados presidenciales en donde hubo mucho hermetismo por este resultado muy pegado entre el segundo y el tercer lugar, y el tribunal 9 días después de la elección da a conocer los resultados presidenciales, los da incluso antes que en las elecciones de 2011. En las elecciones de 2011 se dieron el 27 de septiembre, pero la presión estaba sobre ellos en este momento de dar a conocer los resultados presidenciales. Falta aún que se adjudiquen o se designen las curules del Congreso, que eso todavía no se ha hecho, y pues posteriormente serán las corporaciones municipales que se ganaron y que serán las juntas electorales las que se encargarán de esto. A ver, polarización, conflicto, señalamiento, campaña negra, ¿qué es lo que podemos esperar a partir de estos resultados y que ya comienza esta competencia por la máxima magistratura? Bueno, según la país? Fiscalía de Delitos Electorales, fueron aproximadamente 3.000 denuncias las que se recogieron en todo el proceso electoral y el día de las votaciones. Eso lo están depurando porque es una larga lista en donde a veces hay duplicación de denuncias, pero ya el fiscal encargado de esa unidad, que es Oscar Schaap, dijo que ya próximamente iban a estar presentando informes y capturas sobre las denuncias que se han estado presentando. Por otro lado, me llama la atención el hecho de la renuncia de Manuel Valdizón, justamente cuando se presentan los resultados finales oficiales y cómo empiezan ya a darse esos movimientos en el Congreso de la República relacionados con el partido líder. Yo auguro que el partido líder en la próxima legislatura va a desaparecer completamente, ya no tiene ningún respaldo desde ningún punto de vista, y sobre todo esos movimientos que se han estado dando con los diputados que no fueron reelectos. Es decir, probablemente se vaya a afectar la negociación del presupuesto, pero lo que sí tiene que ver directamente con estos resultados oficiales que el Tribunal Supremo Electoral publica son esas decisiones que han tomado ya ciertos funcionarios relacionados con líder. Sobre todo en el poder local, en las alcaldías. A ver, ¿qué esperar en este momento encaminados hacia la segunda vuelta? Creo que es un poco difícil de predecir, tomando en cuenta que, bueno, hace exactamente un año no esperábamos que fuera Jimmy Morales y Sandra Torres quienes estarían pasando hacia la segunda vuelta. No hemos visto, por ejemplo, cómo es el comportamiento realmente de Jimmy Morales. No lo hemos visto tan agresivo, por ejemplo, sino por el contrario, se ha visto una campaña bastante pasiva por parte de Jimmy Morales. Ahora Sandra Torres creo que es probable que sí estaría yendo en estos momentos, tras el voto, por ejemplo, que había acaparado líder. Creo que ellos estarían más que todo compitiendo por este porcentaje que había abarcado Manuel Valdizón. Pero sí me parece que estos resultados que al final dio el Tribunal Supremo Electoral el pasado martes habían sido esperados como agua de mayo, precisamente por esto, porque no se esperaba realmente, lo repito, hace un año hubiéramos pensado que quienes avanzaban hacia segunda vuelta habría sido Manuel Valdizón y probablemente Alejandro Sinibaldi, y el panorama cambió totalmente y ahora vemos a Jimmy Morales y a Sandra Torres que van a ser los que prácticamente se van a estar debatiendo el voto rural. Ya que mencionas lo de Jimmy, me llamó la atención, perdón Otto, el hecho de que tú digas que tiene una campaña pasiva. Yo creo que esa es su estrategia, jugar a que él no es un político tradicional para llamar la atención de ese votante que está como cansado de esas campañas tradicionales que hemos visto a lo largo de los años. No, en efecto, no es un político tradicional, es un comediante. Pero como un vehículo que es un partido político tradicional, eso sí, hay que... Sí, y muy pequeño, por cierto. Miren, lo que vimos en la semana fueron, primero, la confirmación de que Manuel Valdizón tenía un cuije en el Tribunal Supremo Electoral, porque sale
exactamente un día antes, diciendo me voy, no valido la elección presidencial estuvo amañada, me la robaron, pero curiosamente solo la elección presidencial y la de alcaldes y diputados donde obtiene una mayoría no estuvo amañada, aunque fue en la misma mesa y fue al mismo tiempo, ¿verdad? Ahí hay una incoherencia que yo interpreto de esta forma. Valdizón se retira para evitar la presión de dentro del partido líder que le estaba exigiendo que tuviera una definición para que sus diputados y sus alcaldes tuvieran alguna especie de beneficio de negociación en la segunda ronda. ¿Cómo Valdizón sucumbir ante la presión? Podría pensar alguien si era el líder mesiánico del líder. Bueno, la demostración estuvo en las dos filtraciones que nosotros lanzamos en exclusiva, que era el cuarto de guerra y el cuarto del llanto, donde uno notaba a un Manuel Valdizón tratando de quedar bien con sus bases. Entonces, Valdizón sale dando el mensaje que sale dando para hacerse a un lado y que sus diputados, sus candidatos a diputados y sus candidatos a alcaldes que ganaron en la elección pudiesen negociar con Sandra Torres y con Jimmy Morales. Y principalmente con Sandra Torres, porque allí hay un problema personal entre uno y otro. Entonces, Manuel Valdizón jamás su orgullo le permitiría sentarse a negociar con UNE, pero sí a dar un paso atrás, sí le permite que su gente negocie. Yo sí dudo que el líder vaya a desaparecer, sí se va a reducir a su mínima expresión, pero todavía tengo mis dudas de si este partido vamos a dejarlo de ver en la siguiente legislatura. Al menos en el poder local creo que ese permanecerá bastante fuerte. Que en el caso del partido líder vaya a negociar, el partido de la UNE, Sandra Torres, ¿va a estar dispuesta a negociar con diputados del líder? Sí, yo creo que tienen que hacerlo. De hecho, ella ya lo dijo. Dijo, está abierta a recibir a todos aquellos que representen el liderazgo comunitario. Sea Jimmy Morales o Sandra Torres la que llegue a la presidencia, tienen que negociar con el resto de partidos porque ninguno tiene aplanadora y deben hacerlo. Hay que tener bien claro, líder y UNE tienen el mismo tronco, es la misma planta. Delia Bach, por ejemplo, que es una de las mujeres más fieles a Manuel Valdizón, fue una de las mujeres más fieles a Sandra Torres durante toda su gestión y así van haciendo la revisión. Entonces, líder es muy proclive a negociar con UNE. Y de hecho se pelean hasta el mismo voto, que es el voto rural. Y continuaremos hablando de este y mucho más temas en el siguiente bloque, así que por favor, quédese ahí pendiente de nosotros en Panorama Político. Ahora en Domino's los sábados también son de 2x1, ya que Domino's está de aniversario y quiere que formes parte de esta celebración llamando al 1730. ¿Por qué? Tiene que ser Domino's. Gracias por continuar con nosotros acá en Panorama Político. Ya en el bloque anterior, Miguel nos planteaba un escenario de cómo él veía que líder podía disolverse en la próxima legislatura, mientras que Otto pues decía que, bueno, tal vez era un reacomodo el que se estaba haciendo para de cara al próximo gobierno. Pero a mí me gustaría saber cómo creen ustedes que van a negociar en lo que les queda de gobierno o de legislatura a los diputados de líder, porque ya veíamos cómo ahora se están agarrando del presupuesto para hacerle presión a quien sea que quede en la presidencia para la próxima administración, y esto es muy importante porque definirán prácticamente si le amarran las manos al próximo gobierno o lo van a dejar trabajar con la plata. Efectivamente, el presupuesto es la pieza, quizás la pieza más clave que tienen en estos momentos lo que queda de líder en el Congreso. Hablando, por ejemplo, ayer con un analista me decía, es que el presupuesto fue hecho al modus Partido Patriota y fue diseñado en miras a un posible gobierno de líder. Es decir, el presupuesto tal y como se entregó al Congreso de la República en estos momentos fue diseñado pensado en un gobierno de líder. Entonces, por ahí hay todavía, digamos, algunos hilos sueltos que estarían beneficiando al líder económicamente. Y ya lo habíamos mencionado incluso en un panorama político anterior, donde decíamos que
se va a beneficiar, digamos, a estas estructuras de líder, principalmente en los departamentos, y por otro lado, probablemente va a estar castigando lo que a ellos no les conviene. ¿Podrá negociar todavía aún con esta desbandada de diputados de líder que se prevé que se vaya en los próximos días, horas casi? Yo creo que Manuel Valdizón en este momento ya es un cadáver político y lo único que le queda a este partido son las alcaldías que se obtuvieron y los diputados en el Congreso. En el Congreso, ahora que se está manejando el tema del presupuesto, ahí está mucho ligado el tema de las obras, el tema de las obras para las municipalidades y de cómo se ha manejado también o cómo muchos alcaldes se han mantenido en el poder en base a esto, al tener obras en sus municipios, y es porque esto les genera un caudal electoral bastante fuerte y de esta forma se mantienen. Pero en este momento ellos tendrían que o migrar al partido que tiene más posibilidad de gobernar para que de esta forma se le vayan a retribuir las obras o finalmente el dinero que necesitan también en el poder local. Yo creo que una vez más se está viendo que desde estos momentos ya se va a empezar a hacer campaña política para la próxima contienda. Es decir, todos estos movimientos que se han estado dando, obviamente, líder ya no está más como un soporte o eventualmente hubiese podido estar como un soporte en la presidencia. Entonces, las negociaciones obviamente van o con Jimmy Morales o con Sandra Torres. Entonces, obviamente, los diputados no se van a quedar esperando a que un gobierno de Sandra o un gobierno de Jimmy los vaya a apoyar incluso en las alcaldías o en las obras que se designen en el Congreso de la República de acuerdo al presupuesto. Es decir, las negociaciones creo que se van a ir dando por ese lado. Líder ya no vale como partido y como bloque se va a desintegrar. Y ya ayer se sabía de algunos, por lo menos 9 diputados, yo creo que son 15 para formar un bloque independiente que están buscando esa unión entre los mismos diputados para poderle hacer frente a esa debacle que se les vino encima. Bueno, es decir, buscar esas alianzas, pero con los posibles ganadores. A ellos no les importa lo que quedó atrás, lo que importa es lo que viene. Y habrá que ver qué pasa también con el resto de lo que queda de líder, tomando en cuenta que aún falta la persecución penal contra Manuel Barquín, contra Edgar Barquín, contra muchos miembros de ese partido que le apostaban a un espacio, a una plaza dentro de algún ministerio, dentro de alguna secretaría, y que ahora se quedan sin nada prácticamente. Yo veo aquí un par de cosas. A ver, la primera lectura que se hizo del mensaje de Manuel Valdizón para antes de que salieran los resultados del TSE fue muy hacia afuera, pero si ustedes ven el mensaje también iba muy hacia adentro del partido y era quédense, nos conviene a todos que ustedes se queden. Concuerdo que sí, la candidatura de Manuel Valdizón para la siguiente elección es inviable. Si le tocaba en algún momento, le tocaba en esta elección y no fue así. Es un candidato perdedor y creo que presentarse en 2019 va a ser muy difícil que pueda levantar. Pero yo sí tengo la impresión, porque nos lo ha demostrado, el partido gana y casi a veces no lo hemos evaluado así, los partidos pueden sobrevivir sin liderazgo evidente nacional, pero sí con sus franquicias moviéndose. ¿Por qué sí creo que el líder sí va a quedar como un factor importante, aunque sí se va a ir? Todos los que eran los tránsfugas alimentados por uno y toda la cosa se van a mover, pero va a quedar una bancada de unos 10, 15 diputados, porque nadie va a aceptar a Salvador Valdizón como diputado en ningún otro partido. Trujillo, a Carlos Minián, a Trujillo, al core, al núcleo del líder, ese va a quedar como líder y va a tener un control territorial muy fuerte en Petén y en algún par de municipalidades más. Así que va a ser un factor importante para un Congreso muy atomizado en la legislatura próxima. Y respecto al presupuesto, bueno, Valdizón le jugó a esa carta en las filtraciones del cuarto del llanto, que era, miren, si no estamos juntos, no vamos a poder negociar presupuesto, y aunque el presupuesto anda por los 72 mil millones de quetzales, mucho de eso es muy rígido y ya va a ir a distintas asignaciones, pero siempre hay una clave que los diputados andan buscando, que es la asignación del listado geográfico de obras. Ese es el que les interesa. Estamos hablando de 3 mil, 4 mil millones de quetzales que se van para la constructora local, y es que muchos liderazgos, no solo de UNES, de líder, sino de UNE y de Patriota, tienen que ver cómo hacen para pagar las facturas de campaña. Y además que se habla de que muchos también son contratistas de Estado. Ya veíamos aquel listado que publica Prensa Libre esta semana, donde habla precisamente de esos diputados que tienen negocios
actualmente con el Estado y que posiblemente los vayan a tener en la próxima legislatura. Sin duda, en este momento lo que hay que también ponerle mucha atención son las reformas a la ley electoral y que volvemos a lo mismo. El Congreso nuevo, el Congreso que va a ingresar, se le está volviendo a exigir de que se aprueben las reformas a la ley electoral. Ayer el pasado jueves el presidente del tribunal estaba pidiéndole a los magistrados, a los nuevos diputados electos que encaminaran nuevamente estas reformas, algo que lo vemos normalmente en todos los procesos posterior a los procesos electorales. Y que al Congreso le está costando entender algo. Y había una crítica desde agosto más o menos. El Congreso y los políticos no entendieron el mensaje de los ciudadanos durante las manifestaciones, aunque hay gente que las minimiza todavía. Pero el punto es, este Congreso apenas está comenzando a caminar en una nueva lógica que es la de la presión ciudadana, y la gran lección fue las elecciones de este año. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Les costó entender que tenían que elegir vicepresidente, porque incluso hubo gente dentro del hemiciclo que dijo, lo que pasa es que Alejandro Maldonado no vino y se sentó con nosotros y no negoció con nosotros el próximo vicepresidente. Y lo mismo que es dijeron de los espantoso. Que la misma terna no había ido a cabildear con los diputados. Exactamente, y eso parecía muy natural dentro del organismo legislativo. Pasada la crisis esta del vicepresidente, porque hubo mucha presión sobre los diputados, pues ahora viene de nuevo lo de la ley electoral. Pero yo tengo la impresión que va a haber un nuevo approach, un nuevo enfoque del legislativo hacia todas estas reformas que vienen. Bueno, por lo sin menos duda, la tercera banca mayoritaria, que fue la que impulsó Roberto Alejos, es quien ha estado insistiendo en la reforma a la ley electoral y de partidos políticos desde hace muchísimo tiempo. habrá que ver qué nos depara este Congreso y también la próxima legislatura. Continuamos en el próximo bloque con Panorama Político. Bueno, sin duda los candidatos tendrán mucho que hacer de acá al 25 de octubre, negociar con el Congreso de la República, pero también buscar alianzas con otros partidos y con algunos líderes, como en este caso fueron los candidatos presidenciales mismos y también candidatos a otros cargos de elección popular. Movimientos que ya los vimos esta semana, sobre todo el inicial, que fue con Eduardo Suger, que si bien él no compitió por ningún cargo, sí sigue siendo una figura muy respetable por los guatemaltecos y muy apetecible para muchos partidos, como él mismo ya lo mencionaba durante esta plática que tuvo con los medios de comunicación para contar ese acercamiento que han buscado los partidos. Miguel. Yo creo que hay un génesis que hay que tomar en cuenta, y es el presupuesto que cada uno de los dos partidos que va a llegar a segunda ronda tiene. En este caso, Jimmy Morales tiene casi todo su presupuesto. Sandra Torres ya ha gastado la mayor parte de su presupuesto, y eso creo que la va a limitar un poco, aunque el tiempo de campaña es relativamente corto. Sandra Torres se reúne con Eduardo Suger en varias ocasiones, según él nos lo cuenta, y Eduardo Suger dice de su propia boca que queda impresionado de la forma en que Sandra conoce la Guatemala profunda de la que muchos hablan y cómo opera el sistema, cómo se maneja el Estado desde atrás, porque ella obviamente ya estuvo ahí. Entonces, en algún momento dice que la va a apoyar, obviamente asegura y enfatiza que no va a ser en campaña y que no va a ser dentro de un puesto dentro del gobierno, que es lo que le han estado ofreciendo. Le han ofrecido desde vicepresidencia, ministerios, coordinación de ministerios, y él desde la última vez que corrió por las elecciones, que dijo que no volvía a competir y que no iba a aceptar un puesto, pues lo ha mantenido y hasta ahora ha sido bastante congruente con esas declaraciones. Entonces, creo que posteriormente Eduardo Suger recibe a Jimmy Morales, pero lo primero y lo más puntual que nosotros fue lo que vimos fue ese apoyo que dice que le va a dar a Sandra Torres, eso sí, una vez llegue a la presidencia. Definitivamente cuando esté ahí, él dice que le va a apoyar en toda su experiencia, y básicamente es académica y científica. Yo pienso que aquí más que cuestionar, por ejemplo, el apoyo que se pudiera dar eventualmente, diera Eduardo Suger, hay que cuestionar también la alternativa que están buscando los partidos políticos. Sandra Torres lo que menciona es que está buscando a Eduardo Suger para que integre un consejo de notables. Es decir, tanto Sandra Torres como Jimmy Morales lo que están buscando en estos momentos es buscar a gente
que les pueda, digamos, limpiar un poco la imagen, que les pueda dar un poco de credibilidad, de confianza, de Que les notoriedad. oxigene un poco. Exacto, porque es precisamente esto lo que la gente está demandando y que ha dejado un poco claro este proceso electoral, que la gente está como rechazando eso tradicional y que está buscando a gente más proba, y que es también lo que ha estado haciendo en estos momentos, por ejemplo, Alejandro Maldonado, buscando estas figuras que tienen un poco más de confianza por parte de la población. Yo solo Y quisiera hacer eso por hincapié. un lado, pero por el otro, también creo que en cuanto a las alianzas que estarían haciendo con los partidos políticos, que son un poco inevitables en estos momentos, creo que lo van a manejar como muy por debajo, sí, como muy por detrás, que no sean tan evidentes, por ejemplo, y que lejos de beneficiarles les vayan a perjudicar, precisamente por esto, por la imagen que traslada al final todo este tipo de alianzas. Yo creo que valdría la pena hacer hincapié a quién le conviene más la alianza de Sugar, es a Sandra Torres. Claro, Porque el voto urbano. ella tiene por el voto urbano, o sea, la gente se identifica con Eduardo Sugar por sus propuestas de educación, y eso es una clase media hacia arriba. Y sobre todo hay que tomar en cuenta el fenómeno de Jimmy Morales. Ganó solamente 3 alcaldías, o sea, su fuerte no está en el área rural, mucho menos en el poder local. Pero yo creo que sí, el fuerte también de Jimmy Morales en esta elección puede estar en las cabeceras municipales y pues en la Guatemala profunda, que sabemos Sandra Torres ya tendría su voto asegurado ahí, entonces le convendría pelear por los votos de la ciudad. Pero el hay que antivoto, tomar en sobre cuenta todo, el tema del gasto de campaña, aunque es un periodo corto, yo creo que los partidos o algunos de ellos ya entendieron que no gastando ni dando dádivas se garantizan el ganar una presidencia. No funcionó así en esta campaña, en otras quizás sí ha funcionado. Entonces yo creo que el tema del gasto de campaña en esta segunda vuelta sí va a disminuir un poco. Yo lo que veo, a ver, Eduardo Sugar el 6 de septiembre de este año, a partir de las 8 de la noche, cuando estaba viendo los resultados, supongo yo que pudo haber pensado, esta era mi elección. Ajá. Porque en efecto Eduardo Sugar es el Jimmy Morales con más sustancia. Entonces, ¿a quién le beneficia? Con más contenido y fondo. Con mucho más contenido. Entonces, ¿a quién le beneficia más? ¿Hacia dónde se inclina Sugar? Yo creo que a los dos. Jimmy, aunque ha dado señales de que está muy cómodo, sí necesita un respaldo político como el que podría darle Eduardo Sugar. Pero Sugar tomó una posición muy cómoda al final de cuentas, que es decir, no, miren, las condiciones del país me obligan a que si cualquiera de los dos me pide apoyo en el gobierno, les doy. Y de Jimmy Morales habló las mismas maravillas que habló de Sandra Torres. Entonces, jugó al bueno y al malo en ese lado. Y la otra lección ahí, y yo sí creo que aunque el partido de Jimmy tuvo paupérrimos resultados en el poder local, sí comienza a notarse que hay distritos donde hubo juegos de números que otros candidatos de otros partidos sí hicieron campaña por Jimmy y que están en el medio de la Guatemala profunda y de la Guatemala urbana. A ver, y que son distritos Yo importantes. solo les quisiera lanzar una pregunta final y con una respuesta les pido bastante corta. ¿Por qué creen que Eduardo Sugar no se inclinó directamente por Jimmy Morales, tomando en cuenta que la ideología podría ser la misma, ambos tienen algún tipo de afinidad con lo militar? Por la misma razón que tampoco lo han hecho el resto de candidatos urbanos. Porque ven detrás de Jimmy Morales, y eso lo puede hablar uno con cualquiera de los dirigentes, un miedo sistemático a que FSN sí represente el retorno de Abemilgua al poder con mucha más dureza. Que es prácticamente de lo que estamos saliendo con Sí. Otto Pérez Molina. Más o menos, Abemilgua es aún más duro que Otto Pérez en algunos temas. Y lo otro es que ven a Jimmy como un candidato, sí, del antivoto, de la gente que se desilusionó con el sistema político, pero no ven a un candidato con sustancia ahí. Sí, yo coincido con eso. Creo que no hay una consistencia en sus planes de gobierno y por lo tanto, obviamente, no le van a dar el respaldo que él necesita o que él requiere, porque no se ve que atrás haya un soporte que pueda dirigir ese partido. Yo creo que en realidad también, ni siquiera aunque estuviera en lugar de Jimmy Morales, Roberto González, por ejemplo,
Eduardo Suber se hubiera atrevido en estos momentos a irse directamente hacia un partido político. Él lo que está buscando en estos momentos es un poco alejarse de la politización y realmente, mucho más ciudadana, exacto, una participación más ciudadana. Bueno, es bastante legítimo. habrá que esperar qué nos dicen los demás candidatos presidenciales que también han sido muy apetecibles por ambos partidos, y también pues lo que se busca es el beneficio para Guatemala independientemente de quién gobierne nuestro país a partir del próximo 14 de enero. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta entrega más de Panorama Político. Siga con Guatevisión. Recuerden mañana nuestra emisión dominical de Noticiero Guatevisión. Muy buenas noches.